Estar aquí con ustedes, que este día la gracia, el favor, la misericordia de Dios sea con todos ustedes. Este es el día que hizo el Señor, así como todos los días, solo que hoy es día de reunirnos, de tener comunión los unos con los otros y de recibir la palabra, la instrucción de lo que Dios ha preparado para nosotros en este día. Les enviamos un fuerte abrazo donde quiera que estén y donde quiera que nos estén escuchando. Agradecemos a Dios su infinita misericordia y su bondad, y agradecemos también a Dios que nos permite llegar a todos ustedes a través de las transmisiones vía internet, a través de Facebook primeramente, y después en YouTube. Por supuesto que estamos procurando subir los videos ahí en YouTube para que ustedes también los puedan volver a oír, para que los compartan con sus contactos, con sus redes sociales, y puedan ser edificados de la misma manera que ustedes lo son. Agradecemos mucho a Dios que nos permite llegar a todos ustedes y poder compartir esta palabra que espero en el Señor sea de fortaleza, de gracia, de favor, y que les permita crecer en el Espíritu para que puedan encontrar en el Señor la bendición y la riqueza que su palabra nos comparte, y sean ustedes edificados en la bendita palabra de Dios. Es un gusto poderles saludar. Ya estamos en el 2021, iba a decir 2011, estamos en el 2021, pero gracias a Dios que ya hemos superado muchas adversidades del año 2020, hemos superado diferentes circunstancias, también hemos disfrutado las bondades, las misericordias y el favor de Dios en el 2020 pasado, y hoy queremos y creemos que este 2021 será mucho, mucho mejor. Así es que prepárate, prepara tu corazón, prepara tu alma, prepara tu espíritu, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sea sobre todos ustedes, y que la palabra de Dios les fortalezca, les ayude, les haga crecer, que encuentren en la palabra de Dios favor y misericordia, y que todos y cada uno de ustedes sean muy bendecidos. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que nos estés escuchando, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo a tu familia, y que todo lo que Dios haga sea para bien y te haga crecer y te haga mejorar y te haga experimentar la gracia y el favor de Dios todos los días. Estamos bien agradecidos con Dios porque seguimos aquí, seguimos predicando la palabra. Lamentablemente hemos recibido muchas noticias de amigos pastores, amigos conocidos que han estado batallando con esta pandemia. La verdad, mi esposa y yo en esta semana platicábamos y le dábamos muchas gracias a Dios porque ha sido Dios quien nos ha sostenido. Y hemos recibido noticias de pastores que ya han partido con el Señor. Por supuesto que no lo vemos como pérdida. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que eso no es pérdida, es ganancia. Para ellos ha sido ganancia. Sin embargo, las familias, las iglesias, sus conocidos han sufrido el dolor y la ausencia de estos seres queridos. Algunos son sus papás, algunos son sus esposos, algunos son simplemente los pastores de la iglesia. Y créanme que escuchar esas noticias, sí, de repente siente uno tristeza y siente uno dolor por aquellos que están partiendo ya por esta situación, esta crisis, esta pandemia. Sin embargo, mantenemos nuestra esperanza, como siempre les he dicho desde que esto empezó, cuando se nos dio la noticia que no podíamos seguir teniendo reuniones en el templo. Se los he venido diciendo: actuemos, vivamos y sigamos nuestras vidas sin temor, confiando en el Señor. Ya nos lo compartía el pastor Alberto Nova hace 8 días aquí en la transmisión. Nos decía que lo que hagamos, lo hagamos por fe. Lo que hagamos, sea que salgamos a trabajar. Respecto a la vacuna, él comentaba, si te la pones, si no te la pones, lo que hagas, hazlo por fe, porque lo que no viene de fe es pecado. Y nosotros tenemos que tener esa certeza, esa confianza. Si tienes que ir a trabajar, hazlo con fe, con todas las medidas necesarias, con todas las precauciones necesarias, con todo lo que sea pertinente cuidar y guardar para que no te contagies. Y si ya fuiste contagiado y ya saliste de la enfermedad, dale gracias a Dios, y por amor y por respeto a los que todavía no son contagiados, también toma las medidas precautorias, toma las medidas preventivas. No menosprecies, no minimices esta situación, tampoco minimices la fe de los demás.
si ellos todavía tienen miedo o incertidumbre, no los juzgues, ten misericordia así como Dios ha tenido misericordia de ti. Esto puede durar todavía algunos meses más, pero aquí estaremos, nosotros aquí estaremos con la ayuda del Señor. El Señor es el que nos sostiene, Él nos da la fortaleza, Él nos ayuda, Él nos guarda y nos cuida. Y aquí estaremos al pie del cañón orando por todos ustedes, pidiéndole a Dios por todos ustedes y haciendo nuestra labor como pastores, estando aquí al pendiente de traer una palabra fresca, una palabra que renueve tus fuerzas, una palabra que abra tu entendimiento, que le dé claridad a tus pensamientos y que tu fe en nuestro Señor Jesucristo sea firme, que tu fe en nuestro Señor Jesucristo sea sólida. Entonces, aquí estaremos por lo pronto en redes sociales, en Facebook primeramente con estas transmisiones y después subiremos el mensaje a YouTube. Les agradezco a todos los que se están conectando, les enviamos un fuerte abrazo, nuestro cariño. De repente nos envían sus saludos aquí, dejen sus comentarios, nos gusta leer sus comentarios, nos gusta saber que están ya atentos, dispuestos a escuchar el mensaje. Nos encanta eso porque sabemos que esta palabra es para ti. No es para el que no está, no es para el hermano que no se conectó, para aquel que se quedó sin datos, para aquel que se le falló el internet, se le cayó el sistema. No es para ellos, este mensaje es para ti. Para ti que lo estás viendo ahora en vivo y para ti que lo verás después en la retransmisión, en la reproducción de Facebook, en YouTube. Si tú estás escuchando este mensaje es para ti. Y si lo puedes compartir con alguien más, si puedes compartir este mensaje en tus redes sociales, en un mensaje privado, a través de WhatsApp, como tú quieras compartirlo. Si lo quieres compartir, tienes libertad de hacerlo. Como les hemos dicho, nosotros no estamos buscando seguidores, no estamos buscando fans, no estamos buscando likes. Que el hecho de decirle dale like es por ayudar al video a que el algoritmo de las redes sociales lo envíe y lo recomiende con mayor frecuencia. Esa es la única razón por la que buscamos que tú le des like, porque nos ayudas a que otra gente más lo vea. Pero el que te suscribas y el que nos sigas y el que compartas el video no es por otra razón, sino más que seas edificado. Nuestros videos no están monetizados, no estamos ganando nada con el número de reproducciones que tenemos, no hay una monetización de los videos, porque de gracia hemos recibido y creemos que de gracia tú tienes que recibirlo. Así es que no te cuesta nada, es gratuito suscribirte a nuestros canales en YouTube, es gratuito, no te va a costar absolutamente nada. Hazlo mientras no se cobre, hazlo mientras siga siendo gratuito YouTube, mientras no se pongan roñosos con las suscripciones, hazlo mientras se pueda y comparte estos videos. Bien. Vamos a ir al tema. Hoy quiero compartir con ustedes algo que me parece interesante. En la semana tuve la oportunidad de platicar con un amigo y en esta plática hablábamos de Jesús, hablábamos de nuestro Señor Jesucristo, hablábamos de que Jesús, por cuanto padeció, aprendió obediencia. El mensaje que quiero compartir contigo el día de hoy es Jesús, el de la Biblia. Como dice mi amigo el pastor Alberto Nova, Jesús el de la Biblia o Jesucristo el de la Biblia. Quiero hablarte de Jesús del de la Biblia, porque seguramente tú has oído de Jesús. Si no has escuchado acerca de Jesús, quiero platicarte hoy algo acerca de Jesús. No voy a describirte las características humanas y divinas de nuestro Señor Jesús. Creo que en otros momentos ya lo he hecho y lo he compartido. Hoy quiero hablarte de lo que Jesús no hizo y de lo que Jesús no es. Entonces, porque precisamente en esta charla que tenía con este amigo, referente a Hebreos capítulo 5, versículo 8, porque incluso con buena intención, yo entiendo, aprecio mucho a mi amigo, pero entiendo que su intención era compartirme algo que recién había descubierto en la Biblia, tratando de entender qué es lo que estaba pasando en su vida. Y me compartía el texto de Hebreos capítulo 5, versículo 8, donde dice la palabra del Señor: y aunque era hijo, hablando de Jesús, el escritor de Hebreos nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tuvimos una charla, se volvió un poco ríspida porque él me presentaba sus argumentos, no grosera, no de ninguna manera discutimos o peleamos, pero se volvió un poco de contrapuntos, de donde él me daba su punto de vista y yo le explicaba bíblicamente a qué refería el pasaje y por qué creía yo que Jesús no había sido desobediente, porque el punto que él me planteaba
es que si aprendió obediencia es que no era obediente, es decir, que Jesús era desobediente en algún momento de su vida y que por eso tuvo que padecer para aprender la obediencia. La verdad es que muchas veces tratamos de encontrar a un Jesús que sea más como nosotros, es decir, para el ser humano es más fácil adaptar a Jesús a su manera de ser que nosotros ser como Jesús era. Nos parece imposible poder ser como Jesús. No saben, muchas veces he escuchado la frase, creo que en algún momento yo hasta la llegué a decir cuando recién me había convertido y me equivocaba tantas veces y tan frecuentemente y alguien me llegaba a decir, es que tienes que ser como Jesús. Y yo dentro de mí decía, sí, pero él era el Hijo de Dios, yo no soy el Hijo de Dios. Él era Jesús, que toda divinidad, todo poder, lleno de gracia y de favor de Dios. Pues él podía ser bueno y santo y puro, pero yo no, yo soy un hombre pecador, un hombre defectuoso, llegaba a decir. Y creo que muchas veces tratamos de justificar nuestros errores o nuestras incongruencias con la palabra de Dios y con el carácter de Jesús, aquello que no compagina con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y cuando no logramos ser como Jesús, entonces nos justificamos y tratamos de explicarnos a nosotros mismos o explicarles a los demás que Jesús tenía ciertas características que lo hacían más semejante a nosotros. Y esa era la intención de esta charla que tenía con este amigo, que me hacía ver, quería que yo entendiera que si Jesús había fallado de tal manera como falló porque se equivocó, no necesariamente que pecó, él me decía, no estoy diciendo que Jesús pecó, estoy diciendo que era desobediente, que cometió errores cuando era niño, tú crees que creció siendo obediente todo el tiempo y que no desobedeció a sus padres el día que se fue al templo, y hablamos de muchas cosas. La verdad es que necesitamos leer la Biblia, y no solamente un pasaje de la Biblia, sino el contexto de la Biblia. Necesitamos entender todo lo que la Biblia nos habla, y si tú lees de Génesis a Apocalipsis te encontrarás las características, la naturaleza y la personalidad de Jesucristo. Desde Génesis a Apocalipsis hay sombras, hay señales, hay ejemplos, hay testimonios de quién iba a ser Jesús, hay profecías anunciadas, declaradas acerca del Mesías y cómo tenía que ser y su personalidad y sus características para que al final en Apocalipsis Él se coronara como Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nosotros solamente tomamos fragmentos para tratar de explicarnos o tratar de decirnos cómo era Jesús, para que sea más como nosotros, y tratamos de entender que la manera en cómo vivimos, pues no está mal, que estamos siendo como Jesús, que estamos siguiendo el ejemplo. Ya hablábamos en semanas pasadas, ya hablábamos lo que nos dice el apóstol Pedro, que él fue ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Lo que Jesús hizo fue ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Y entonces si leemos en Hebreos, como les mencionaba, Hebreos capítulo 5, versículo 8, si leemos que dice la Escritura que por lo que padeció aprendió la obediencia, entonces suponemos, porque solo lo suponemos, porque la Biblia no nos dice que Jesús fue desobediente, la Biblia nos dice que por lo que padeció aprendió obediencia, y eso te lo explicaré más adelante, pero suponemos que Jesús fue desobediente, pero de ninguna manera la Biblia nos dice que fue desobediente. Incluso podemos ver en Lucas capítulo, no lo busques ahora, solamente te lo menciono para que lo anotes. De hecho, estos pasajes no van a salir ahí en los textos que publicamos, pero quiero mencionártelos para que los anotes. Puedes leer en Lucas capítulo 2, capítulo 22, versículo 42, donde Jesús está orando en el Getsemaní y le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo fue obediente al Padre, como lo dice en Filipenses capítulo 2, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo no nos diría de la obediencia de Jesús hasta la muerte, porque tienes que leer lo que dice ahí en Filipenses capítulo 2, donde dice que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Entonces, desde su divinidad hasta la cruz, donde termina ahí mismo en Filipenses capítulo 2, desde su divinidad en el cielo hasta la muerte de cruz, fue obediente. Entonces, en ningún momento puede tener cabida la desobediencia de Jesús. El propósito de Hebreos capítulo 5 versículo 8, cuando dice por lo que padeció aprendió la obediencia, no refiere a que Jesús fue desobediente, no refiere a que Jesús falló o desobedeció al Padre. No, es en otro sentido, en otro contexto, y luego te lo explicaré.
Pero podemos leer entonces en Lucas 22:42 que él fue obediente al Padre. Tanto en Hebreos capítulo 4, versículo 15, también nos habla de que no cometió pecado. Ya eso ya lo hemos leído antes, solamente te lo recuerdo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Jesús fue tentado en todo. No crean que solamente vino Satanás 3 veces a ofrecerle la tentación en 3 momentos ahí después del desierto de sus 40 días de ayuno y oración, y vino Satanás y solamente lo tentó estas 3 veces. No, la Biblia dice que fue tentado en todo. Fue tentado como niño a desobedecer a sus padres, fue tentado como adolescente a andar peleándose con todo el mundo, a estar haciendo corajes y berrinches, fue tentado como joven, fue tentado como adulto, en todo fue tentado. Por eso nuestro sumo sacerdote conoce nuestras debilidades, sabe en qué podemos ser tentados nosotros, sabe de qué manera podemos mostrar debilidad ante la tentación. Él fue tentado en todo, pero en nada, dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y cuando dice sin pecado, refiere a todos los pecados, hermano. Tú sabes que desobedecer a tus padres es pecado, es deshonra a tus padres. Tú sabes que desobedecer a los maestros, mentir, enojarse, celos, ira, contienda, lascivia, lujuria, todo lo que está escrito en Gálatas, lo que está escrito en Corintios, son efectos y actitudes de la carne, de la naturaleza de pecado, de la naturaleza carnal, que Jesús venció, y los venció en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina. Entonces Jesús no cometió pecado, no fue necio en su comportamiento. En Lucas capítulo 2, versículo 52, es decir, no fue necio, no fue desobediente. Una persona necia es una persona que desobedece, porque cae en su necedad de decir, yo estoy bien, tú estás mal, y entonces no voy a hacer lo que tú me digas. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Otra vez, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, Jesús no tuvo una infancia difícil. Muchos dicen, es que Jesús tuvo una infancia difícil. No, Jesús no tuvo una infancia difícil. Jesús, mire, yo entiendo que una infancia se vuelve difícil por 2 razones. Una, por la rebeldía de los hijos, y 2, por la necedad de los padres. Cuando los padres no conocen el propósito de la vida de sus hijos, cuando nosotros como padres desconocemos el propósito de la vida de nuestros hijos, tratamos de meterlos o llevarlos por caminos que ni siquiera nosotros conocemos, y eso genera un conflicto en la vida y en la existencia de nuestros hijos. Si tú te equivocaste como padre, si cometiste el error de no saber cuál era el propósito de tus hijos, pídele perdón a Dios y pide a Dios que Él te ayude a entender el propósito y entender el diseño de Dios para la vida de tus hijos y poder encauzar a tus hijos hacia ese propósito. Si tus hijos ya son muy grandes y dices, pastor, esto me lo hubiera dicho cuando mi hijo tenía 5 años, ahorita mi hijo ya es un betarro, como dicen, berraco, es un viejo, ya está grande, ya no entiende, un veterano de guerra. ya tu hijo ya es muy grande y dices, es que ahora cómo lo educo, no le dije de pequeño, no le enseñé de pequeño, ahora cómo lo digo. No, entiende una cosa, si cuando es pequeño no logramos instruir a nuestros hijos desde el camino correcto y no logramos enseñar a nuestros hijos el camino correcto, porque no lo conocíamos, porque no conocíamos del Señor, por cualquier cosa, es buen momento para decirle a Dios, Señor, pongo a mi hijo en tus manos. Señor, Espíritu Santo, trae convicción al corazón de mi hijo. Asegura, Señor, en su alma, asegura, Señor, en su espíritu, su salvación, para que crea con todo su corazón y en el final de sus días Él pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. Y que el Señor cumpla su propósito. Nosotros tratamos de corregir a los viejos. Le pasa a los hijos, cuando los papás ya son viejos, ahora los hijos tratan de educar a los padres. Yo lo he visto con gente muy cercana a mí, con conocidos muy cercanos, que ya cuando los papás son grandes o mayores, ahí andan los hijos queriendo organizarle la vida a los padres, queriendo ponerlos en orden sus decisiones, queriendo decidir por ellos. De verdad que a mí me da risa eso y me da tristeza, porque digo, ¿qué los hijos no se acuerdan quién los educó? ¿Qué los hijos no se acuerdan quién les llevaba de comer todos los días? ¿Qué sus hijos no se acuerdan quiénes les limpiaban ahí cuando se ensuciaban? No se acuerdan. Entonces ahora los hijos tratan de educar a los padres. Eso es absurdo. Pero
eso pasa porque los hijos no encontraron su propósito. Y nosotros como padres tenemos mucho que ver. Tenemos mucho que ver en el asunto, por eso tenemos que educar a nuestros hijos cuando son pequeños para que cumplan su propósito. Por eso digo que Jesús no tuvo una mala infancia. Primero porque Él no fue desobediente. Él crecía en sabiduría, en gracia y favor, en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres. Él no fue desobediente, no fue un niño necio. Si le decían, ven, hace esto, Él iba y lo hacía. Jesús, lava los trastes, Él los lavaba. Jesús, recoge tu cuarto, Él lo recogía. Jesús, haz la tarea, Él hacía. Entonces, Jesús no batalló, hermano. Jesús no lo andaban correteando y regañando porque no hacía lo que tenía que hacer. Jesús obedecía a sus padres. Y segundo, María y José sabían que Jesús tenía un propósito divino. Y entonces ellos no estaban batallando. ¿Qué vamos a hacer con el niño? ¿A qué universidad se va a ir? ¿Qué escuela va a estudiar? ¿A qué se va a dedicar cuando ellos sabían que había un propósito de Dios para su vida, que en su nombre estaba descrito el diseño de Dios y que para Él había un propósito? Así es que no batallaron con buscar qué hacer con la vida de Jesús. Esperaron y esperaron y esperaron el momento de la manifestación de la gloria de Dios en la vida de Jesús. Así es que Jesús no tuvo una infancia equivocada, ni una adolescencia perdida, ni una juventud descarriada. No, hermano, Jesús era un hijo de familia, era un hijo bien portado, era un hijo con buena conducta, con buen carácter, con buena personalidad, que era lo que estaba consiguiendo, de acuerdo a lo que leímos en Lucas 2:52. Y por supuesto que obedecía a sus padres terrenales, porque alguien me decía este amigo, pero cuando se fue al templo, digo, no, eso fue una negligencia de sus papás. Oye, tú vas al centro comercial, se te desaparece tu hijo 10 segundos y andas buscando dónde está, asomándote a ver dónde ves los pelos, dónde ves el bultito que traías vestido de cierto color, para ver, y te imaginas por dónde anda. Seguramente anda en los juguetes, o anda viendo por acá, o anda viendo lo electrónico, y te imaginas por dónde anda, pero lo buscas inmediatamente. Ellos estaban tan confiados en su hijo, sabían que su hijo era tan obediente, que ellos pensaron y dijeron, vámonos. Y dijeron, ya Jesús ya no soy yo. Sí. Ya oyó que nos vamos y nos va siguiendo. Pero no se cercioraron, ellos nunca se cercioraron de que Jesús los hubiera escuchado. Y ellos dicen, bueno, pues Jesús ha de haber pensado, mis papás andan en sus asuntos, yo voy a mis asuntos. Y Él se ocupó de sus asuntos y estaba ahí donde lo dejaron, ahí lo encontraron. Jesús después del primer día dijo, ¿y mis papás dónde andarán? ¿Quién sabe? Bueno, aquí me dejaron, aquí me espero. Y ahí se quedó el segundo día, y ahí se quedó el tercer día. Los papás hasta el tercer día llegaron por él y dijeron, ¿dónde andabas, hijo? Aquí, donde me dejaron, en los asuntos de mi padre. Y este amigo me decía, no, pero ahí desobedeció. No, le contestó grosero a su mamá. No le contestó grosero a su mamá. Le dijo lo que estaba haciendo. Entonces, les comento esto, o quería dejar en claro esto, porque hoy en día nos quieren presentar a un Jesucristo fallido, un Jesucristo humano, pero humano con los errores humanos que nosotros cometemos. Nos quieren presentar a un Jesús que se equivocó, a un Jesús débil, un Jesús con carácter equivocado, un Jesús que incluso sus ideas y sus actitudes eran completamente erróneas y muy defectuosas, como las que todos de nosotros tenemos. Nos quieren presentar a un Jesús muy comercial, muy hollywoodense. La verdad es que tenía la intención de ver dos películas que estuvieron en Netflix, creo que ya las quitaron. Tenía la intención de verlas, donde presentan a un Jesucristo, la verdad, obsceno, un Jesucristo completamente erróneo, y nos tratan de convencer de que Jesús era así, que tenía ciertos caracteres, ¿se acuerdan esa escena donde Jesús, lo pueden ver en La Pasión de Cristo, en El Mártir del Calvario, en las películas mexicanas de Jesús, las que quieran? En muchas versiones he visto la misma escena cuando Jesús entra al templo y ve a los cambistas, ve a los comerciantes, y él hace un acto de cuerdas, azota las cuerdas y voltea las mesas. Nos presentan a un Jesús iracundo, fúrico. La escena nos hace ver que Jesús estaba como energúmeno, estaba completamente transformado en un ser violento. Eso es lo que tratan de comer. Por muchas veces, incluso creo que en algún momento yo llegué a predicar
acerca de eso, que Jesús sí se había enojado, que había entrado y había volteado las mesas. La verdad es que esa es la idea que nos tratan de vender de un Jesús completamente humano, conforme a nuestros defectos. ¿Por qué nos tratan de convencer de esa manera? Porque es más fácil hacerle creer a las personas en un Jesús defectuoso que en un Jesús perfecto. Porque si creemos en un Jesús defectuoso, será más fácil creer que podemos ser más como Jesús. Que si pensamos que Jesús fue perfecto, como dice la Biblia, varón perfecto que era Jesús, experimentado en quebranto. Ese era nuestro Señor. Un Jesús sin defecto. Y entonces si queremos creer en un Jesús sin defecto, nos parece imposible a nosotros llegar a la estatura de ese varón. Y es a través, pero esto de presentarnos un Jesús más defectuoso, y perdón que use ese adjetivo, esa manera de calificar a Jesús. Perdón que se use, no estoy diciendo que Jesús lo era, estoy diciendo lo que están tratando de convencernos, de creer en un Jesús más defectuoso. Cada vez que oigo a un predicador a quien respeto mucho, o cada vez que oigo a un pastor que enseña acerca de un Jesús defectuoso, anteriormente, les soy honesto, anteriormente yo me la creía. Y yo decía, sí, es verdad, Jesús pasó esto. Incluso llegué a enseñar algunas cosas ahí medias raras, que hoy que las escucho y hoy que las vuelvo a ver, digo, ah, caray, eso no tiene nada que ver con el Evangelio, eso no tiene nada que ver con Jesús, estoy equivocado, y trato de corregirlo en enseñanzas posteriores. No es que me contradiga, es que he conocido más a mi Señor, he conocido más a Jesús. Y entre más conoces a Jesús y entre más conoces su persona, te das cuenta de cómo es Él. Y entonces anhelas en tu corazón ser como Él fue aquí en la tierra. Porque nos dejó ejemplo para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. No para que nos parezca una meta inalcanzable o un sueño guajiro o algo que podemos imaginar que pudiera ser una ilusión que a lo mejor si por la buena voluntad de Dios podemos llegar a ser como Jesús, algún día seremos como Jesús. No, de ninguna manera. Estoy completamente convencido hoy que sí podemos ser como Jesús, que sus huellas, que sus pisadas, que su ejemplo son para que nosotros la sigamos y alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, que nos describe la palabra de Dios, que esa es nuestra meta, que ese es nuestro propósito. Así es que esta enseñanza que hoy abunda en las redes sociales, mi consejo es que tengas mucho cuidado a quien escuchas. Si lo que se te está enseñando, si lo que se te está diciendo, nada te tiene que ver con quién fue Jesús y con lo que hizo Jesús y cómo era Jesús y lo que la palabra de Dios nos enseña, ten mucho cuidado. Hay predicadores, le decía a mi esposa esta semana, hay predicadores que he dejado de escuchar, que aprendí de ellos durante muchos años, que aprendí de ellos durante mucho tiempo, pero que he dejado de escuchar. Y los he dejado de escuchar porque lo que están diciendo no está apegado a la palabra de Dios. Porque en ese afán, en esa buena intención del corazón, y lo digo como pastor, porque así sé que así es, aquel pastor que teme a Dios, que teme a Jesús y que cree en el Espíritu Santo, un pastor que se alinea con el Espíritu Santo, es un pastor que cree que lo que enseña edifica al pueblo. Tenemos la buena intención de edificar al pueblo. Esa es nuestra labor como pastores, edificar a la iglesia, enseñarles el camino correcto. Esa es nuestra misión, enseñarles la palabra de Dios y que la crean, que la escuchen y que aprendan de ella para crecer y para alcanzar la vida plena que Jesús nos prometió en Juan capítulo 10, versículo 10. Sin embargo, en esas buenas intenciones, de repente le echamos un poquito de nuestra cosecha, le echamos un poquito de nuestra persona, le ponemos un poquito de lo que queremos que la iglesia haga y entonces ahí en ese punto, que es una línea muy delgada, que muchos pastores no alcanzamos a ver, y en ese punto tan delgadito llegamos a decir cosas que no tienen sentido bíblico. Por eso es importante, hermano, y se los hemos recomendado siempre, es importante que leas la Biblia. Es importante que le digas al Espíritu Santo, no entendí este texto que acabo de leer, pero Señor, Espíritu Santo, ayúdame a entender. Ninguna palabra, como se los he enseñado antes, ninguna palabra que viene de parte de Dios es de interpretación privada. De repente queremos hacer cosas y les ponemos hasta nombre a ciertas cosas
que se oyen bien, que se oyen interesantes, que se oyen padres, que se, ay, es desafiante esa palabra, es fresca, es nueva. La Biblia dice que no hay nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que estamos haciendo es descubrirlo. Estamos descubriendo lo que Jesús ya hizo, lo que el Padre ya hizo. Es lo único que estamos haciendo. Porque antes alguien más, yo una vez leí un texto bíblico y me pareció como una revelación fresca. Y dije, wow, acabo de descubrir el hilo negro del ministerio en el que fuimos asignados. Y cuando lo leí, resulta que unos años más adelante lo prediqué con tanta enjundia y con tanta fuerza que dije, esto es nuevo, esto nadie lo ha enseñado en el mundo, esto es fresquecito. Y de repente leo que Charles Spurgeon, casi 100 años antes de que yo predicara, ya lo había predicado. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo único que estamos haciendo es descubrirlo, descubrir lo que Dios nos ha hablado desde el principio de los tiempos en este libro maravilloso que es la Biblia. Así es que mi consejo es que leas la Biblia, ten cuidado con lo que escuchas, porque de repente escucharemos a predicadores que según nos parezca el predicador, daremos oído y credibilidad a su mensaje. Si el predicador nos gusta como predica porque es dicharachero, porque es bonachón, porque es simpático, porque no es aburrido como el pastor Axa, porque predica 30 minutos y el pastor Axa te predica 2 horas y lo que te predica este pastor te parece bueno y agradable, vas a poner oídos y vas a poner atención a esas enseñanzas. Entonces, mi consejo es que toda enseñanza que escuches, incluso esta que nosotros te compartimos aquí en Comunidad Manto Nuevo, la analices y la revises conforme a la palabra de Dios. Tu fuente original de información, tu fuente original de doctrina y de enseñanza bíblica es precisamente la Biblia. Puedes tener al mejor maestro del mundo, puedes tener al mejor pastor del mundo, puedes tener como pastor al pastor de Comunidad Manto Nuevo, que es de los más chipocles del mundo. Puedes tener al mejor, pero eso no significa que el mensaje lo debas de creer a ciegas completamente. Tienes que revisarlo conforme a la palabra. Dios te ha dado un espíritu de sabiduría, un espíritu de discernimiento. Dios te ha dado una palabra certera, una palabra más profética, más segura, que es la palabra de Dios. Así es que asegúrate de leerla. Bien. Por eso es importante que nos demos cuenta que la falta de conocimiento acerca de Jesucristo nos hace vulnerables para ser engañados, dice la palabra, por cualquier enseñanza que pudiéramos escuchar. Si tú no conoces a Jesús, te vas a creer cualquier cosa. Si tú no conoces quién es tu Señor Jesucristo, cualquier cosa que te digan acerca de Jesús, te la vas a creer. Y vas a creer que eso es verdad. Así es que ten cuidado con lo que oyes, ten cuidado con lo que escuchas y pon mucha atención a lo que Dios tiene que decirte. Incluso podríamos ser engañados por cualquier cosa que escucharas, incluso por aquellas que parecen ser buenas, que parecen ser bíblicas, que parecen ser espirituales, pero de fondo llevan una doctrina equivocada acerca de Jesús que no lo conoces. Ya no lo advertía Pablo en Efesios capítulo 4, y si puedes leer en tu Biblia, cuando yo doy la cita y aparecen las citas en pantalla y en el video, es para que tú tomes nota o para que después, si no escuchaste la cita correctamente, no te pierdas en cuál fue la cita, qué dijo, dónde, cuál, no te pierdas en ello, sino que busques el texto bíblico y compruebes lo que yo te estoy leyendo. Cuando hago referencia a un texto bíblico en otra versión de la Biblia, en otra traducción de la Biblia, también te lo menciono para que busques esa versión. Aquí en Efesios 4, versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si puede leer con calma el capítulo 4, ahí de Efesios, y tomar atención en lo que nuestro Señor Jesús, en lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca de nuestro Señor Jesús, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, te darás cuenta que el Señor Jesús, otra vez me equivoqué, que el apóstol Pablo habla acerca de Jesús y de lo que Jesús hizo, para que nosotros no fuésemos engañados por cualquier tipo de doctrina,
Si algo puso atención el Señor Jesús fue en dejarnos al cuidado y a la protección y al respaldo y a la enseñanza y al conocimiento de un equipo ministerial que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nos dejó bajo esa cobertura para que nosotros fuésemos edificados y no fuésemos engañados. Es muy fácil, ¿eh? De repente si yo escucho a un predicador que dice, hermano, porque si tú has sido fiel durante años en tus diezmos y en tus ofrendas, el Señor hoy te dice que te va a prosperar. Oye, hermano, yo me voy a emocionar. Yo decía, yo he sido fiel a mis diezmos y mis ofrendas, el Señor, y estoy con los brazos abiertos esperando a que el Señor me bendiga. Si yo escucho algo que tiene que ver con mis circunstancias, algo que tiene que ver con mi situación actual, que me hace pensar que puede esa situación cambiar o ser diferente, por supuesto que me voy a emocionar y por supuesto que me la voy a creer. Y entonces, esa es una de las cosas que el apóstol Pablo nos advierte, que las enseñanzas que fueron puestas para nosotros en la palabra de Dios es precisamente para que no nos engañen, para que no nos hagan creer cosas que ya no tienen sentido, ni bíblicamente, ni espiritualmente, ni teológicamente, ni escatológicamente, ni de ninguna manera. Tenemos nosotros que estudiar la palabra de Dios para conocer a nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas que Jesús nos dejó. Porque de repente nos vamos al extremo de ser o muy legalistas y caemos en el legalismo porque la ley, porque los mandamientos o nos vamos al extremo de ser muy light, muy ligeros, muy liberales, diciendo que no hay que guardar la ley, que puedes vivir en pecado, que eso no importa, que de todas maneras el Señor te salva. Y de ambos extremos en ninguna manera son correctos. Si algo tienes que ser extremista, si en algo tienes que ser radical, es en sacar el pecado de tu vida. De ahí en fuera, cualquier otra cosa que te lleva al radicalismo, que te lleva a un extremo o a otro, es un error. La Biblia nos centra en un punto donde no tenemos que ser ni legalistas, ni muy ligeros en cuanto al pecado, y hacer de nuestra vida un papalote. Nos centra en el punto donde la gracia es la que nos sostiene. Ahí la gracia es el punto medio que no nos permite irnos al extremo del pecado, pero tampoco nos permite ir al extremo del legalismo y ser religiosos y andar juzgando a todo el mundo respecto a su conducta y su forma de ser. Entonces, si no escuchamos el mensaje que nos dé esperanza, no lo vamos a escuchar. Si el mensaje nos brinda conocimiento, si el mensaje que estás escuchando te desafía a la razón y al pensamiento. La mañana estaba escuchando a mi esposa, a un predicador, un maestro que escuchamos frecuentemente, y este predicador decía, si vienes a la iglesia, trae tu cerebro, no lo dejes en casa, tráete el cerebro para que tu cerebro se active y escuches la palabra con todo tu entendimiento. Y la verdad es que muchas veces nosotros nos da flojera traer el cerebro a la enseñanza, nos cuesta trabajo, queremos que el mensaje sea, vamos adelante hermanos, vamos para cosas grandes y vamos a conquistar la tierra y la bendición de Dios está ahí, Dios te sostiene y el coronavirus no te va a tocar nunca. Queremos escuchar mensajes de esos, porque no queremos pensar, queremos que la gente nos diga, a la derecha hermanos, a la derecha, a la otra derecha, a la derecha hermano, a la derecha, y tienes que ir a la derecha porque te están diciendo cómo vivir, cómo decidir, y esperas que el pastor decida por ti, y le hablas a tu pastor y dices, pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Doy vuelta a la derecha o doy vuelta a la izquierda? Hermana, ¿qué dice el letrero? Dice que a la derecha, pero ¿usted cómo ve? ¿A la derecha o a la izquierda? Hermana, ¿qué dice el letrero? A la derecha. Pero ¿usted qué dice, pastor? Ore, pida dirección al Señor para que me ayude. Hermano, pues si estás viendo el letrero, tráigase el cerebro a la iglesia, tráigase el cerebro a la enseñanza para que su entendimiento esté completo y la gracia y el favor de Dios abunden en usted y usted también, como Jesús, crezca en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y entonces de repente no queremos escuchar porque no nos gusta pensar y preferimos escuchar mensajes que nos mantengan emocionados. Queremos esas dosis de emoción cada 8 días. Si tú dejas de escuchar estos mensajes, seguramente es porque no te estoy emocionando y no estoy llegando a tus emociones. Pero la verdad es lo que menos quiero, que tú estés creyendo en Jesús por tus emociones. Yo lo que quiero es que tú creas en Jesús por tus convicciones. Que el Espíritu Santo dé tal seguridad a tu espíritu, tal certeza a tu espíritu, que con coronavirus o sin coronavirus, que con pandemia o sin pandemia, que con crisis económica o sin crisis económica, que con 5G o sin 5G, que con
la otra que se viene, con el gran apagón global o sin gran apagón global, tu fe no cambie y tu fe permanezca en Jesús. Sea lo que sea y sea lo que venga, tú tengas tal certeza en tu corazón que el Señor te sostiene. No importa si gobierna la izquierda, no importa si gobierna la derecha, no importa si aprueban leyes o no aprueban leyes. Eso se tiene que venir, está anunciado, está profetizado. Yo no sé por qué nos espantamos tanto por las nuevas leyes y por las nuevas reformas y por los cambios que se están haciendo en los países. ¿Por qué nos asustamos tanto? No estoy diciendo que seamos indiferentes, pero yo me pregunto, ¿por qué nos asustamos tanto si el mismo Señor Jesús dijo que eso tendría que suceder y eso tendría que pasar? Que el pecado abundaría, que la apostasía abundaría, que las maldades se multiplicarían. ¿Por qué nos asustamos tanto? Tenemos que tener convicción en nuestro corazón y conocer quién es Jesús. Y para eso, ya para terminar, ¿no, verdad? Que haya tal convicción que te mantengan firme en el Señor. Ok. Quiero compartirte 4 cosas que Jesús no hizo, que te van a ayudar a entender un poco más acerca de Jesús. Cosas que Jesús no hizo o cosas que Jesús no habló o que no están en la personalidad de Jesús. Espero que esto te ayude a conocer más al Jesús de la Biblia. De ese es el que tenemos que creer, en el Jesús de la Biblia. No en el Jesús de una religión, hermano. No en el Jesús de una doctrina. No en el Jesús de un predicador. Es el Jesús de la Biblia. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es a Él al que tenemos que conocer. A lo largo de estos años que llevo como pastor, van a ser 26 años de cristiano. Si algo me convenció a mí en ser cristiano o algo me acercó a mí en ser cristiano fue conocer a Jesús. Si yo he perseverado en el camino de la fe ha sido porque hoy entiendo y sé quién es Jesús. Pero no siempre fue así. Batallé muchas veces y lidié muchas veces con el conocimiento que tenía acerca de Jesús porque yo creía completamente en lo que me decían acerca de Jesús. Era siendo nuevo en la fe, siendo nuevo en el Evangelio, es más, no sabía cómo tenía que leer la Biblia, no sabía dónde empezar, así es que tomaba una Biblia y empezaba a leer y de repente me ponía nervioso porque no sabía si estaba leyendo correctamente, hasta sentía que estaba cometiendo un pecado al leer la Biblia de manera equivocada, porque escuchaba tantas cosas y escuchaba tantas enseñanzas acerca de Jesús y de Dios y de la palabra que había una cierta incertidumbre en mi corazón acerca de quién era Jesús. Pero fueron experiencias muy personales las que me hicieron conocer a Jesús. Como orar por mi hijo cuando estaba enfermo, como saber cuando mi hijo nació y que me dan la noticia y llegar a la casa y estar solo y no poderle decir a nadie porque no teníamos ni teléfono, ni celular, ni nada. El único que sabía que mi hijo había nacido y que había nacido bien era yo. O sea que y no tenía con quién celebrar, ni a quién dar gracias, ni cómo compartir esta alegría que yo tenía en mi interior. Mi esposa estaba en el hospital y llegué y yo estaba solo. Y entonces en ese momento le pude decir a Dios y pude hacer una oración a Dios y darle gracias porque mi esposa estaba bien, porque mi hijo estaba bien. Y me puse a llorar y sentí el amor de Dios que me abrazaba y ahí empecé a experimentar a un Jesús que no conocía, a un Jesús que no lo había entendido, que no había comprendido quién era el Señor Jesucristo. Y poco a poco mi experiencia, mis errores, mis equivocaciones, el pecado que cometía, los problemas en los que me metía, y cada vez que me sentía desesperado, poder gritar, como en aquella ocasión que me estaba ahogando en el mar, y decirle: Jesús, si me sacas de aquí me voy a portar bien. Y cada vez que me equivocaba y cada vez que cometía un error, le decía: si tú me ayudas, me voy a portar bien. Y saber que Él estaba ahí, y saber que Él me sacaba y que Él me ayudaba, me hizo ir conociendo a Jesús cada vez más. Desde que empecé a predicar como pastor, antes ya predicaba como maestro de niños, luego
líder de jóvenes, líder de adolescentes, como en los matrimonios. Desde casi al año de haberme convertido empecé a predicar la palabra del Señor. Pero ya como pastor, si tienes oportunidad de escuchar los mensajes que he compartido desde hace 13 años, te podrás dar cuenta que el mensaje es el mismo. Mi mensaje no ha cambiado respecto a Jesús. Mi mensaje no ha cambiado respecto a la gracia, al favor y a la misericordia de Dios. Mi mensaje es el mismo. Quizás le he encontrado otra connotación, he agregado otras cosas, he puesto cosas que son importantes por mencionar, pero siempre he creído que la mejor manera de enseñar a Jesús y de enseñar el Evangelio de Jesús no es a través de la condenación, sino a través de la gracia. Pero tú no vas a entender que Jesús no te condena si no te das cuenta qué es lo que hace Jesús. Y por eso lo primero que tengo que decirte, lo primero que tengo que aclararte es, o el primer punto que tengo que mencionarte es que Jesús no estableció ni practicó el cristianismo. Sacrilegio. No, Jesús no practicó el cristianismo. Jesús no estableció el cristianismo como religión. Nosotros creemos que Jesús lo hizo. De hecho, le llamamos cristianismo. Pero la palabra cristianos no surgió hasta muchos años después de la resurrección de Cristo y de que Jesús estaba con el Padre. Ahí en el libro de los Hechos, lo puedes leer, Hechos capítulo 11, versículo 26, donde dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces lo primero que tienes que saber es que Jesús no estableció el cristianismo, ni Jesús practicó el cristianismo. Porque dicen, tienes que ser cristiano como Jesús. No. Tienes que ser como Jesús, no cristiano como Jesús. Porque entonces cuando dices cristiano, si tú hables las estadísticas del INEGI aquí en México, donde nos presentan las estadísticas de las religiones de México, te vas a dar cuenta que en el cristianismo entran los católicos, los pentecostales, los bautistas, los adventistas, los del séptimo día, los presbiterianos, incluso entran los mormones ahí porque se dicen cristianos, los testigos de Jehová no se consideran cristianos ellos, entonces entran en punto y aparte, pero muchas religiones entran dentro del cristianismo y entonces dices, ¡ay, los cristianos somos un montón! No, hay de cristianos a cristianos, perdón que lo diga así, no quiero ofender a nadie, tengo muchos amigos, familiares y conocidos que son de ciertas religiones, católicos, testigos de Jehová, mormones, y que escuchan estos mensajes de vez en cuando, y no quisiera ofenderlos, no te estoy diciendo que tu religión es diabólica. No te estoy diciendo eso no lo juzgo yo, eso lo juzga el Señor. Lo que te estoy diciendo es que Jesús no estableció ni el cristianismo, no fue el fundador del cristianismo, ni él practicó el cristianismo. Se ha denominado cristianismo, o se denominó cristianos, aquellos que seguían a Jesús. Es decir, el testimonio era que eran como Jesús. Por eso les llamaban cristianos. Era una forma de referirse a Cristo. Cristo significa Mesías, enviado, ungido. Entonces, cuando decían, son como Cristo, para los hermanos en aquel entonces era maravilloso saber que los estaban comparando con el Maestro. ¿Se acordarán cuando Juan y Pedro fueron encarcelados y azotados y dijeron, dejen de predicar a Cristo? Y dijeron, no, que es menester del hombre hacer la voluntad de Dios y no obedecer a los hombres. Y nosotros vamos a seguir hablando. Y entonces le dieron una azotada, les pegaron hasta que se cansaron. No los pudieron ejecutar porque la gente los estaba esperando afuera. Pero no los pudieron matar. La intención era matarlos. No pudieron matarlos. Pensaron que si les daban sus azotes, con eso se callarían. Y resulta que cuando salen de la cárcel, Juan y Pedro, lo puede leer en el libro de los Hechos, Juan y Pedro iban contentos, felices de que les hubieran pegado como les pegaron. Estaban muy contentos porque ellos decían, wow, nos han tomado como dignos de ser seguidores de Cristo. Es decir, ellos estaban emocionados porque estaban avanzando en su testimonio para ser más como Jesús. No para ser cristianos, no dijeron, ay, han creído en nuestra doctrina, ay, nosotros tenemos la religión correcta, ay, yo soy el primer papa, y el otro, no, yo soy el primer papa, no. Ellos estaban felices de que los hubieran tomado como imitadores de Jesús. Les tenían a Pedro y a Juan, les tenían el mismo miedo que le tuvieron a Jesús.
Y dijeron, guau, 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 estos se están levantando, estos se están alborotando al mundo, estos están armando la revolución en la sociedad. Y no era una revolución armada, ni una revolución que estuviera cambiando la sociedad de manera radical. No, no andaban haciendo pintas en las calles ni rompiendo cristales. Bueno, no había, pero no andaban haciendo eso. Ellos estaban transformando las conciencias de las personas para que fueran mejores personas. El cristianismo que conocemos hoy, con todas sus vertientes, con todas sus corrientes, no es el cristianismo del primer siglo. Lamento decirlo, yo considero que nuestra iglesia es una iglesia cristiana. El nombre de nuestra iglesia es Iglesia Cristiana, Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Así es como se llama nuestra iglesia, porque en mi entendimiento, mi conocimiento y mi conocimiento de la palabra, un referente era el cristianismo. Pero hoy el cristianismo tiene muchas vertientes, muchas ideas, muchas ideologías, muchas filosofías. Yo no te estoy diciendo que tu iglesia esté equivocada, ni tu religión esté equivocada. Lo que yo estoy apelando es a lo que Jesús no hizo. Si tú eres un seguidor de Cristo, por eso por muchos años se los hemos dicho en la iglesia, si les preguntan de qué religión son, ustedes digan que no tienen ninguna religión. Pero bueno, si les insisten, no digan que son cristianos, porque es el mayor referente a ser como Jesús. Pero nosotros no hemos predicado, y ustedes lo saben, iglesia, se los hemos dicho por años, nosotros no predicamos una religión, nosotros no predicamos el cristianismo, nosotros no predicamos una doctrina cristiana. Eso no es lo que predicamos. Lo que predicamos es la doctrina que nuestro Señor Jesús dejó. El ser como Jesús. No una religión, sino, se lo hemos repetido muchas veces, no predicamos una religión, sino que predicamos una relación. Lo que Jesús estableció fue una nueva relación con el Padre que antes la humanidad no tenía. Ahora la forma que tenemos para relacionarnos con el Padre es por medio de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Entonces, la religión que dice ser la religión original de Jesús, o la religión que dice que Jesús estableció, o la iglesia que Jesús estableció, está en un grave error. La única religión que Jesús practicó, y eso era porque pertenecía a ese pueblo, era el judaísmo. Jesús fue guardador de la ley, no quebró ni un solo mandamiento. Si guardaba toda la ley, lo hizo correctamente. Cuando le cuestionaron, pastor, pero Jesús quebró los mandamientos, él quebró el Shabbat y quebró esto y quebró. No es cierto, no lo quebró, él cumplió. Y él vino a establecer la importancia que tenía el Shabbat. Incluso él vino a decir, yo soy el Señor del Shabbat. No vino a quebrar ningún mandamiento. Él no quebró, hermano, en el momento en que quiebra el mandamiento, en el momento que quiebra la ley, se vuelve inútil su sacrificio. Por eso no había pecado en él, porque no quebró la ley. Pero pastor, él no guardó el Shabbat. No, sí lo guardó. Lo que vino a demostrar fue que era más importante. Él dijo, el Shabbat no se hizo, perdón, el hombre no se hizo para el Shabbat, sino que el Shabbat se hizo para el hombre. Hay una gran diferencia, ustedes han tergiversado las cosas, es lo que Jesús enseñaba. Lo que pasa es que leemos la ley y la adaptamos y la creemos conforme a nosotros nos convenga. Como los escribas y los fariseos y los sacerdotes del primer siglo lo hacían en el tiempo de Jesús. Jesús no estableció a Pedro como el primer papa. Eso no pasó. Tendría que hablarte mucho y a mayor profundidad de eso, pero solamente si puedes creer en esto, es que Jesús no estableció ningún papa porque no estableció ninguna religión. Así de simple. No hay religión, no hay papa. Pero tampoco hay líderes internacionales de ciertas denominaciones. Lo que estableció es lo que dice Efesios capítulo 4, cuando dice que estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Eso sí. Y hoy en la iglesia funcionan esos 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros, dentro de la iglesia, dentro de Comunidad Manto Nuevo, tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tenemos esas funciones. Estamos desarrollando sus ministerios, estamos desarrollando sus capacidades a través de todas estas enseñanzas porque sabemos y creo con todo mi corazón que hay un propósito ministerial en tu vida.
Y creo con todo mi corazón que Dios te ha llamado a cumplir un propósito y tienes un ministerio que cumplir y tienes un llamado que cumplir y en algún momento sucederá. Anhelo con todo mi corazón que suceda. Mi oración al Padre es que el Señor envíe obreros a su mies. Las diferentes tradiciones dentro de las iglesias, todas las tradiciones, que si las primicias, que si la cena del Señor, que si las ofrendas, que si los diezmos, todas las cosas que se practican dentro de las iglesias, hay cosas que hay actividades dentro de la iglesia que son mandamientos de Dios y que están en la Biblia. Hay otras que son tradiciones de las corrientes, de las doctrinas, de las denominaciones y que se practican dentro de cada denominación conforme la denominación se organiza. Algo que les he dicho, si alguien lo hace y toma, hora de cabeza porque así le funciona, es su doctrina. Nada tiene que ver con la enseñanza bíblica. Nosotros como ministerio no nos metemos con la forma de administrarse las iglesias. Nosotros no nos metemos para decir, es que en aquella iglesia danzan y no se debe de danzar. En aquella iglesia usan faldas y no se debe de usar. Mire, se los he dicho muchas veces. Las ideologías, con el paso del tiempo, cambian. Y hemos escuchado predicadores que antes predicaban de una cosa y hoy predican, antes predicaban en contra de algo y hoy predican a favor de algo. Le decía a mi esposa la semana pasada, le decía, qué bueno que cambian de parecer, qué bueno que van encontrando el camino a la verdad, qué bueno que están tomando las enseñanzas de Jesús más en serio y menos de ellos y más de Jesús. Qué bueno de eso. Nos da gusto saberlo porque serán más las iglesias y más las enseñanzas que corran conforme a las enseñanzas de Jesús. Pero sigue habiendo doctrinas dentro de las iglesias, que si se usa falda, que si no se debe usar, que si se maquilla, que si el pelo largo, que si la barba. A mí ya me hubieran corrido de muchas iglesias por no usar corbata para predicar o por usar barba para predicar o por tener pelo corto, no sé. Hay muchas creencias que hoy en día se practican dentro de la iglesia. Todas las cosas que se hacen dentro de las iglesias no te corresponde a ti juzgarlas. La forma en cómo se organiza, la forma en cómo existe y funciona en iglesia, no nos corresponde a nosotros juzgarla. Pero lo que sí tienes es la capacidad, por medio del Espíritu Santo, para entender, para comprender la palabra de Dios y para discernir si lo que se te enseña es conforme a la palabra o no es conforme a la palabra. Porque incluso podemos citar el texto bíblico fuera del contexto y hacer que parezca que es completamente espiritual. Y decir, es espiritual, porque está en la Biblia, porque lo dice la Biblia, sí, pero lee todo el contexto. Lee todo lo que dice antes y después y en el contexto de toda la Biblia para poder entender lo que se te está diciendo. Si lo sacas un texto fuera del contexto, se vuelve un mero pretexto para hacer lo que a nosotros se nos dé la gana. Ok, segunda cosa. Jesucristo no mostró debilidad ante sus adversarios. Jesucristo no usó la asertividad. Hoy está muy de moda la asertividad. No, tienes que ser asertivo. Incluso creo que hace algunos años yo enseñé acerca de la asertividad. No saben cómo me arrepentí. Porque Jesús no usó la asertividad. Jesús no usaba la asertividad para hablar con sus adversarios. Hoy creemos que está bien ser asertivos. La verdad se dice que cuando se dice que Jesucristo practicaba la asertividad, hay un error en ello, porque no usaba la asertividad. Jesucristo usaba la sabiduría y la autoridad que tenía para hablar. Eso es lo que respaldaba a Jesús. Nosotros queremos ser asertivos porque no tenemos ni sabiduría ni autoridad. ¿Qué es la asertividad? Por si tú no sabes, deja leerte lo que encontré en el diccionario. Dice, la asertividad es una habilidad social que consiste en conocer los propios derechos y defenderlos, respetando a los demás. Tiene como premisa fundamental que toda persona posee derechos básicos o derechos asertivos. Es decir, yo puedo defender mis derechos siempre y cuando no afecte los tuyos. Puedo pararme en mi postura, creer que estoy hablando con la verdad, pararme en mis derechos y hablarte a ti con toda sinceridad porque soy asertivo. Y entonces defiendo mi postura, defiendo mis derechos, siempre y cuando no perjudique los tuyos.
Jesús no hizo eso. Jesús no practicó la asertividad. Jesús hablaba con sabiduría y con autoridad. Eso es lo que Jesús usó. En Juan capítulo 7, versículo 15, ya lo hemos leído muchas veces, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Juan capítulo 7, versículo 15. O Mateo capítulo 7, versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por eso se sorprendían de las enseñanzas de Jesús. Porque escuchaban a Jesús y oían lo que decía y se sorprendía. No es que Jesús fuera asertivo. Porque dicen, pero Jesús les dijo, hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Jesús era directo, él hablaba con la verdad. No. Primero quiero leerte Mateo capítulo 13, versículo 56, pero la traducción, lenguaje actual. Hay muchas traducciones hoy, me gusta esta, lo encontré en la traducción lenguaje actual porque me gusta como lo dice. Dice, es el mismo pasaje acerca de Jesús. Dice Mateo 13, 56, anótalo, después lo puedes buscar, pero no solamente te lo menciono. Dice, sus hermanas aún viven aquí, hablando de Jesús. Sus hermanas aún viven aquí. ¿Cómo es que Jesús sabe tanto y puede hacer estos milagros? Cuando Jesús hablaba, lo escuchaba, la gente lo escuchaba y escuchaba lo que tenía que decir. Jesús no era un personaje que buscaba el carisma o que buscaba un mensaje ameno, agradable. Por supuesto que tenía mensajes muy innovadores, que si un conferencista actual quisiera copiar de uno de los mejores conferencistas del mundo, tendría que copiar a Jesús. Jesús tenía mensajes muy atractivos, muy eficientes, muy concretos, pero también tenía mensajes muy cortos, breves, 3, 4 palabras y ya era todo lo que decía, pero también tenía mensajes muy largos. El Sermón del Monte es el ejemplo claro de un mensaje de horas, no fue un mensaje de 15 minutos. Tú lo lees ahora del capítulo 5 al capítulo 7, todos los capítulos completos, estos del 5 al 7, y lo lees en 15 minutos, 20 minutos a lo mucho, no sé qué tan rápido leas. Pero a él no le llevó 15 minutos decirlo. Él le llevó horas, porque cuando llegó la hora de despedirlos ya era tarde. Y no era la única vez. Puedes leer muchos pasajes donde las alimentaciones, las multiplicaciones de los panes y los peces, cuando alimentó multitudes, fue precisamente porque se le hacía tarde. Hablaba tanto que ya les daba, los discípulos decían, oiga, maestro, no desayunábamos y ya se hambritan, ¿no les damos mejor para que se vayan a comer? Y el Señor dijo, pues oren, repártanles ustedes, denles de comer ustedes. Y entonces fue precisamente porque Jesús se tardaba horas enseñando. No, Jesús era un orador especial. No, hermano. Jesús tenía mensajes cortos, mensajes largos, tenía mensajes duros, mensajes muy blanditos, apapachadores, mensajes de consuelo, mensajes cuando llega con Marta y María, que Lázaro había muerto, le dice, no teman, yo soy la resurrección. Sí, le dicen, sí, Señor, sabemos que el día de la resurrección tú vas a levantarlo, pero ahorita si hubieras llegado antes. Ay, mujeres, no les dije si creyeran verían la gloria de Dios. Son mensajes de consuelo, no son mensajes de regaño. Cuando juzgan a la mujer que está enjugando sus pies, cuando Simón el fariseo está juzgando a la mujer que está enjugando los pies de Jesús por pecadora, Jesús da una palabra, una declaración acerca de esa mujer que nadie hubiera hecho. Entonces los mensajes de Jesús no fueron mensajes de asertividad, defendiendo él sus derechos, defendiendo él su verdad. Él hablaba conforme a la verdad escritural, él hablaba conforme a la verdad bíblica, no cambió nada. Cuando dicen, es que Jesús cambió la ley, no la cambió, cumplió, la explicó para que quedara clara. Explicó que el pecado ya había trascendido no solamente al acto del cometer el pecado, sino que ahora había llegado hasta sus conciencias. Por eso les digo, escrito está que si alguien peca con una mujer, comete adulterio, es condenado de muerte. Ahora yo les digo que aquel que codicia a una mujer en su corazón ha cometido adulterio. Lo que Jesús está diciendo es,
no está cambiando la ley. Lo que está diciendo es que el pecado ha trascendido tanto que ya no solamente son los actos que cometen, que son visibles para los demás o que pueden ser juzgados visiblemente, sino que ahora son los actos que dentro de su conciencia cometen. Y que eso es lo que les está contaminando. Y eso es lo que les está dañando. Jesús no cambió la ley, hermano. Hay un grave error en creer que Jesús cambió la ley. No la cambió, la cumplió completamente, cabalmente, y no cambió nada. Él dijo con claridad: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Si bien Jesucristo mostró mansedumbre y humildad, siendo él y diciendo él que él era manso y humilde de corazón, que aprendiéramos de él la mansedumbre y la humildad, siendo él manso y humilde, siempre que usó palabras fuertes para llamar hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras, siempre que usó esas palabras, siempre explicaba por qué les llamaba así. Bueno, pastor, entonces si yo le digo que es tonto y le digo por qué es tonto, ¿está bien dicho? No. La razón y el contexto por qué Jesús lo usaba o porque Jesús lo decía era para poner en evidencia que la doctrina que se estaba practicando no era la correcta. El propósito de Jesús fue, entre todas las cosas que Jesús vino a hacer, fue a dejar en claro cuál era la enseñanza escritural, cuál era la enseñanza bíblica respecto a la conducta del ser humano y por qué la ley existía, porque la ley estaba ahí. Así es que no se trata de que escuches predicadores o gente o cristianos que juzgan a los demás y dicen: es que estoy diciendo la verdad. No, no es cierto. No puedes usar solamente y decir estoy diciendo la verdad solamente porque te parece que suena bien o que suena correcto decirla. De ninguna manera. La palabra de Dios es y será siempre la misma. No cambia. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Nosotros, cuando buscamos explicar o dar una enseñanza o corregir la conducta de alguien o explicar el comportamiento equivocado de una persona, no lo hacemos por juzgar, lo hacemos por rescatar esa alma o rescatar a esa persona de su error. Es lo que buscamos, es lo que queremos. Y esperamos que eso pase y que eso suceda. No uses la palabra como pretexto para emitir un juicio. Conozco amigos pastores, líderes de iglesias que usan sus redes sociales para juzgar y criticar a otros predicadores, a otras personas, a otros cristianos. La verdad es que entre más conozcamos a Jesús nos daremos cuenta que Jesús no vino a juzgar escribas y fariseos. De hecho, vino a buscarlos. Dice la palabra, a los suyos vino. ¿A quiénes vino? A los suyos. ¿A quiénes? A los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, porque habla de la similitud ministerial con ellos. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Bueno, ese ya es otro asunto. Él vino a buscarlos y ellos no lo quisieron recibir. Nosotros de repente queremos juzgar a los demás porque nos están equivocados, se van a ir al infierno y los condenamos. Ya estamos emitiendo, no solamente estamos haciendo la labor de jueces para juzgarlos, sino que también le estamos haciendo, hacemos la labor de fiscales para acusarlos, pero también hacemos la labor de jueces para juzgarlos y condenarlos, y hacemos la labor de verdugos porque ya también los ejecutamos nosotros y ya les decimos, se van a pudrir y ya les van a salir. La verdad, ese es un grave error de algo que Jesús no hizo. Jesús no vino a condenar al mundo, ese es el punto número 3. Jesús no vino a juzgar y a condenar al mundo. Mucha gente piensa que lo que Jesús vino a enseñar vino a enseñar una verdad que trae juicio y condena al mundo. Por eso muchos cristianos juzgan a los demás cristianos. Porque creemos que como ya somos cristianos, ya tenemos la verdad, y que como conocemos la verdad, entonces nosotros ahora emitimos justicia y juicio sobre los demás. Y no solamente contra los que no creen en Jesús, sino también contra los que creen en Jesús. Pero Jesús no vino a hacer eso. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 17, lo hemos leído en otras ocasiones. Ahora solamente les recuerdo Juan capítulo 3, versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Otra vez, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenar al mundo, pero Jesús vino a decir que el pecado y que el que no cree en él se va a ir al infierno. Hay que leer más el Evangelio. Lo que Jesús dijo es que aquellos
que en el día del juicio no fuesen aprobados, no fuesen salvos, entonces les tocaría el infierno. Pero que al final de cuentas era una decisión personal. Cada quien decide si cree o no cree en Jesús. Jesús no vino a condenar. Mire, yo fui enseñado mal respecto a Jesús. Fui enseñado mal, que enseñé mal a mis hijos. De repente mis hijos, en las pláticas que tenemos aquí en familia y lo que platicamos aquí en familia, de repente dicen, pero es que ustedes nos prohibían esto, y es que ustedes no nos dejaban ver esto, y no nos dejaban hacer esto, y no nos dejaban, porque nos decían que eso estaba mal y que era pecado y que el diablo estaba ahí. Yo trato de recordar si lo hice así como ellos lo recuerdan, porque la perspectiva de aquel que lo hace es diferente a aquel que lo recibe. O sea, si tú ofendes a alguien, ay, si no te para tanto, nada más te dije menso, y el otro siente que le dijiste que le mentaste a la mamá y que le dijiste que se iba a morir y oye otra cosa de lo que tú dijiste. Las perspectivas son distintas. Y seguramente para mis hijos, lo que yo decía o lo que yo les explicaba, pues parecía más bien prohibitivo que en lugar de formativo. Y entonces parecían más las prohibiciones que yo les ponía que la formación que les estaba dando. Y cuando salen las charlas, porque tenemos pláticas aquí en familia, entre broma y chiste, decimos, pero ustedes nos decían que esto no, y yo trato de asimilar qué era lo que dije, y hoy entiendo, me queda claro, que sí, que en algún momento a mí me enseñaron un Jesús prohibitivo, un Jesús que prohibía todo, no esto, no lo otro, no aquí, no allá. Tan es así que perdí el contacto con muchos de mis amigos durante muchos años, porque yo sabía que si los buscaba o que si me acercaba a ellos, seguramente yo volvería al pecado, seguramente yo volvería a las andadas, seguramente yo volvería a hacer lo mismo que hacía antes, porque eran mis amigos y algunos de ellos generaban influencia sobre mí, hasta que hace algunos años alguien me dijo, no, tú eras el que jalaba con todos. Y yo dije, entonces la mala influencia era yo, no ellos a mí. Y crecí con esa enseñanza como cristiano, ya siendo cristiano desde el día que me convertí, crecí con esa enseñanza prohibitiva. Muchas cosas se me prohibieron, muchas cosas se me dijeron que no. Se amenazó mi vida con muchas veces decir, es que eso está el diablo, ahí en medio de eso, hermano, está el diablo. Y pues yo definitivamente opté por apartarme, y seguramente por esa enseñanza que recibí, seguramente consciente o inconscientemente, también les transmití a mis hijos esa misma enseñanza. Hoy mi parecer no ha cambiado respecto a Jesús. Mi parecer se ha afirmado y se ha consolidado. Pero ha cambiado respecto a condenar a otros y poner el miedo. Si ustedes escuchan mis mensajes desde que estamos transmitiendo, y están ahí en YouTube todos los mensajes, algunos en un canal, otros en otro canal, pero desde que abrimos cuenta en YouTube hemos subido todos los mensajes. De hecho, tenemos los audios grabados en CDs, que algún tiempo intentamos vender. Hoy sabemos que no tenemos que venderlos, pero en algún tiempo intentamos vender, y era una forma de tener un ingreso extra en ese afán de querer ganar más dinero porque no nos alcanzaba. Y tratamos de vender discos y todo. Pues ahí están los audios, y desde que yo recuerdo, mi parecer respecto a Jesús no ha cambiado. Pero sí ha cambiado la manera en que trato a los demás. En juzgar y condenar, o poner prohibiciones y poner sentencias sobre los demás. Es muy fácil para nosotros pensar en los demás, juzgar a los demás. Miren, pasa esto. Cuando somos recién convertidos, creemos todo lo que nos enseñan. Pero de repente aprendemos algunas cosas y nos sentimos como adolescentes en el Evangelio. Así como los adolescentes son en lo natural, así hay adolescentes en el Evangelio que sienten que todos están en su contra, que todos los odian, que nadie los comprende, y que los únicos que los comprenden son los otros adolescentes como él. Así pasa. En la vida así es. Pues en la fe también. Hay muchos cristianos que entran en la adolescencia espiritual y lo poquito que saben, 2, 3 cosas que se aprendieron bien aprendidas, creen que les hace más sabios y más inteligentes que los que son hermanos mayores en la fe. Y entonces empezamos a juzgar a los hermanos. No, ellos son religiosos, no, ellos son fanáticos, no, ellos ni saben, ellos ni entienden, ellos que van a comprender. Bueno, yo lo único que anhelo es lo mismo que les he dicho a mis hijos: ya crecerás.
ya crecerás, ya madurarás. Y cuando madures, la misma madurez te hará entender y te hará comprender cosas que ahora mismo no entiendes. Lo mismo les digo a ustedes, si ahora creen que son los adolescentes que se las saben todas y que ya no nadie les tiene que enseñar nada, ya crecerán. Esa es mi oración. Espero que las enseñanzas que les compartimos les hagan crecer. Pero algo que sí les puedo asegurar es que Jesús no vino a condenar al mundo. Lea conmigo Juan capítulo 12. Ya leímos el 3, ¿verdad? 17. Ahora lea Juan capítulo 12 del versículo 44 al 50. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Escuche esto. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Ojo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, esa es la segunda persona, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuál es la palabra? El mensaje de salvación es la que le va a juzgar. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como Él. Lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dos cosas me llaman la atención de este texto. Una, que Jesús no vino a condenar. No vino a juzgar. Y me llama la atención a quién se refiere. Dice, al que me escucha, al que escucha mis palabras y no las hace, yo no le juzgo. ¿A quién se refiere, hermano? Piénselo un momento, no me conteste, no me diga quién, no me mande mensaje, no se distraiga. Solamente piense, ¿a quién se refiere cuando dice, el que escucha mis palabras y no guarda mis mandamientos, o no las sigue, o no las hace, yo no le juzgo? ¿A quién se refiere? Al cristiano que no guarda los mandamientos de Jesús. Dice, yo no le juzgo. Ahora, ¿qué significa? ¡Ay, pastor, qué padre! Entonces vamos a poder pecar ahora que somos cristianos porque vamos a poder hacer lo que se nos dé la gana porque Jesús no nos juzga. No. Lo que está diciendo es que lo que está explicando Jesús es que una persona que escucha a Jesús, que cree en Jesús, que ha recibido el mensaje de salvación, que ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, pero que no guarda los mandamientos. Mire, ni siquiera los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Esos 10 mandamientos es una ley moral universal, aplica para todos los seres humanos. Ni siquiera de esa ley. La ley sencilla que nos dejó Jesús, en la que resume toda la ley y los profetas, que decía, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Solo esos 2 mandamientos. Ni siquiera los otros 10, solo esos 2. Sabemos que los tenemos que guardar y no los guardamos. Sabemos que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y ni siquiera nosotros mismos nos podemos amar como somos. Y dice Jesús, a ellos yo no los juzgo. No está diciendo que tenemos libertad para pecar. Lo que está diciendo es que Él no nos está juzgando. ¿Y sabe por qué no nos está juzgando? Por lo que leímos antes, porque Él conoce nuestras debilidades y sabe cuán débiles somos. Sin embargo, nosotros vemos que alguien falla, que alguien se equivoca, que alguien peca y diciendo, uy, pecador. ¿Y eso que es cristiano? Se los he repetido muchas veces y esta frase me ha dado muchas vueltas en la cabeza últimamente. A los budistas no se les pide que sean como Budas. A los marxistas no se les pide que sean como Marx. A los mormones, a los musulmanes no se les pide que sean como Mahoma. Pero a los cristianos se nos pide que seamos como Cristo. Se nos exige que seamos como Cristo. ¿Y saben quiénes somos los primeros en juzgar a los cristianos?
Los propios cristianos. Uy, ya falló. Uy, ya pecó. Uy, se va a ir al infierno. Seguramente estas sí se lo están jalando de las patas. Porque empezamos a juzgar a los demás. Jesús no lo juzga. ¿Sabe por qué no lo juzga? Porque Él conoce nuestra habilidad. ¿Y sabe qué espera Jesús todos los días? Que todos los días nos arrepintamos y enderecemos nuestros caminos. Que conozcamos su gracia. Que busquemos la salvación. Él no nos va a juzgar. ¿Sabe qué Él ya nos puso una advertencia? ¿Se acuerdan la parábola de los dos constructores? Dice, aquel que escucha mi voz y la hace lo que le digo, lo que está ahí en Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27, solamente anótelo por ahí para que luego lo lea. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquel que las oye y las hace. Es un hombre que edifica sobre la roca. Pero luego dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El Señor Jesús ya no lo puso ahí. Lo que está diciendo es que aquel que oye a Jesús y no hace lo que Jesús dice, le va a ir mal, porque le van a venir calamidades, le van a venir lluvias, tempestades, ríos, vientos, y la casa se va a caer. Pero aquel que hace lo que Jesús dice, le va a ir bien, porque van a venir las mismas tempestades, las mismas lluvias, los mismos ríos, los mismos vientos, y su casa se mantendrá firme. No hay un juicio de parte de Jesús por no hacer sus mandamientos. Hay consecuencias. Y no podemos pensar que somos libres de las consecuencias. Ya lo hemos platicado en otras veces. Tú decides qué consecuencias quieres tener en tu vida. Por eso nosotros, con este amigo con el que platicaba, le decía, uno de los grandes errores que cometemos los cristianos es que medimos nuestra relación con Dios conforme a nos va. Tenemos el grave error de medir nuestra relación con Dios, si nuestra relación está bien o nuestra relación está mal, conforme a nos vaya en la vida. Si te está yendo mal, estás mal tu relación con Dios. Y entonces cuando a alguien le está yendo mal, cuando vemos que a alguien le está yendo mal, decimos, uy, seguramente Dios ya se enojó con él. Le está cayendo la ira de Dios, el fuego de Dios del cielo. Lumbre sale de la tierra. Porque creemos que su relación con Dios está mal por cómo le está yendo. No. La relación con Dios no se mide por cómo te está yendo, cómo están yendo tus circunstancias o cómo están tus circunstancias. Tu relación con Dios se mide conforme a tu vida, crece y madura en el Espíritu. Y algo que les dije hace 8 días y se los vuelvo a repetir hoy. La felicidad no está determinada por cómo te está yendo en la vida. La felicidad está determinada por conforme abunden los frutos del Espíritu en tu vida. Tú vas a ser más feliz entre más frutos del Espíritu hay en ti. Vas a ser más infeliz cuando más frutos de la carne haya. Odio, ira, contienda, lascivia, lujuria, etcétera, etcétera. Pero habrá más felicidad cuando haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, ¿qué quieres en tu vida? Pero tu relación no está determinada, tu relación con Dios no está determinada por tus circunstancias. Pastor, es que me está yendo mal, seguramente Dios ya se enojó conmigo. No, necesitas leer más la Biblia y conocer más a Jesús. Amén. Por último, algo que Jesús no hizo es que, y ya alguna vez se los platiqué, alguna vez se los enseñé, es que Jesucristo no fue víctima de sus circunstancias. Volvamos a nuestro punto de inicio. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando decimos que Jesús padeció, no es que las circunstancias vinieron de sorpresa a Jesús. Las circunstancias no vinieron de sorpresa a Jesús. Él padeció y aprendió la obediencia. Pero esas circunstancias o esas situaciones o ese padecimiento no le tomó por sorpresa. Leamos 2 textos más. Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, y andad en amor, como también Cristo nos amó,
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Otra vez. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primero, a Jesús no le quitaron la vida, Él la entregó. A Jesús no le tomó por sorpresa el arresto cuando vinieron por Él y dijeron, vamos a arrestarlo, vamos a agarrarlo por sorpresa, vamos a agarrarlo dormido. De noche, cuando nadie se da cuenta, está dormido, le caemos de ahí en montón y nadie se va a enterar. No, a Jesús no le tomó por sorpresa eso. Dice Gálatas también, Gálatas capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ojo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Por qué se entregó Jesús? No solamente para darnos salvación, como lo leíamos en Efesios, sino también para librarnos de lo que está pasando. Hermano, Jesús no vino a morir solamente para llevarte al cielo. Jesús vino a morir para darte una vida plena. Y la vida plena no significa cuánto tienes. La vida plena es sentirte satisfecho por lo que has alcanzado y por lo que has logrado. Es que no tengo todo, pastor, lo que quiero. ¿Será que no has aprendido a valorar lo que tienes? Es que todavía no me da lo que yo quiero. Sí, pero ni siquiera has aprendido a valorar lo que tienes. ¿Por qué quieres más si no le has dado valor suficiente a las cosas que ahora tienes? A Jesús no le tomó por sorpresa el momento que lo arrestaron. Dice en Juan capítulo 17, no lo anotes, solamente te lo menciono para que sepas, o bueno, no lo busques, más bien, anótalo para que luego lo busques, pero te lo menciono para que sepas que está en la Biblia. Juan capítulo 17, versículo 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Jesús sabía cuándo era el momento que le tocaba. La hora ha llegado, dice Jesús. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Jesucristo sabía la hora en que iba a morir. Sabía en qué momento llegaba su... ¿Cuántas veces fue a Jerusalén? Y en ninguna de esas veces dijo, ha llegado la hora. Y resulta que se escapaba. Ay, no era la hora. Ninguna vez lo dijo hasta el momento en que llegó el tiempo en que tenía que ser arrestado. Es cuando dijo, ha llegado la hora, ya, no le demos vueltas más al asunto. Incluso cuando Pedro le dijo, Señor, evitemos Jerusalén. Y Jesús le dijo, cállate, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Y Jesús le dice, este es el momento en que tengo que ir a Jerusalén. Antes fuimos y no pasó nada, pero ahora es el momento en que tiene que pasar. A Jesús no le tomaron por sorpresa las circunstancias. Jesús no fue víctima de sus circunstancias. Él sabía cuando ya venían por él estaba orando, 3 veces subió a orar y sus discípulos durmiendo, y la última vez cuando baja dice, vino, en Marcos capítulo 14, versículo 41, dice, y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Y apenas unos minutos después dice, basta ya, despiértense, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Jesús sabía cuando lo iban a arrestar. Incluso los despertó a los otros que estaban bien dormidos porque ya se habían cansado de no hacer nada y se quedaron dormidos. Y les dice, ya, despiértense, ya vienen por mí. Ahora, ¿para qué los despierta? ¿Para que lo defiendan? No, para que fueran testigos. Y luego en Juan 19, versículo 28 al 30, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. He visto tantos testimonios de gente que está en su lecho de muerte, tanto en películas que son fantasía o no son reales, como testimonios reales, donde la gente está en su lecho de muerte y no están diciendo, ya es el momento. No, algunos tienen miedo de morir. Siento frío,
tengo dolor, me duele, no me sueltes, no me quiero ir, y empiezan a sentir. Jesús, cuando sabe que está a segundos de morir, dice consumado es, se completó, e inmediatamente murió. Él sabía, mire cuántas horas ya llevaba en la cruz clavado, cuántas horas había sufrido el tormento de los azotes, y ninguno dice, ay, me voy a morir, ay, me voy a morir. En ningún momento lo dijo hasta que dijo, ya, consumado es. Nosotros nos duele tantito, ay, 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 de esta sí me muero. Señor, Señor, ahora sí me voy a morir. Ni te mueres ni nada. Pero ahí estamos argüenderos. Jesús sabía el momento. Por eso yo digo que Jesús no le tomaron por sorpresa sus circunstancias. Por eso Jesús estaba durmiendo en medio de una tormenta. Por eso Jesús podía escabullirse cuando trataron de apedrearlo o cuando trataron de coronarlo rey. Jesús sabía, hermano, que sus circunstancias no eran su final, que sus circunstancias no eran su destino, que Él tenía un destino que era la cruz, y por eso en la cruz dijo, consumado es. Lo menos que podemos, lo peor que podemos hacer es considerar a Jesús una víctima. Jesús no fue una víctima. Ay, el Señor Jesús, ¿cómo sufrió? Yo veo la pasión de Cristo y lloro, hermano. Pero no lloro por ver a Jesús sufriendo. Lloro porque todo eso que sufrió Jesús fue por amor a mí. Cuando yo pienso y digo, ay Señor, no merezco tu amor, y lo veo, y ese es un actor, hermano, que simularon los latigazos. Jesús lo vivió en carne propia. Por cierto, ya va a salir la segunda de la Pasión de Cristo este año. No sé cuándo, pero este año sale la segunda. Es a partir de su resurrección, va a estar buena, hermano. Yo no me la voy a perder. Si ya llevo como 40 veces que vi la de la Pasión de Cristo, esta no sé cuántas veces la voy a ver. Pero, de verdad, Jesús no es una víctima de sus circunstancias. Por lo tanto, nosotros no tendríamos que vernos a nosotros mismos como víctimas de nuestras circunstancias. Entonces, cuando dice Hebreos 5:8, por lo que padeció aprendió la obediencia, el sufrimiento de nuestro Señor Jesús, por lo que aprendió la obediencia, es la conjugación de la naturaleza, es la unión de la naturaleza del Hijo de Dios con la naturaleza del hombre que era Jesús. Por eso Isaías dice, un niño, Jesús, nos es nacido, un hijo nos es dado, el Cristo. Por eso es Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. La conjugación del Hijo de Dios con la naturaleza de carne y hueso era en una conjugación de sufrimiento por lo que tuvo que pasar Jesús, pero no habla de su infancia. El sufrimiento de Jesús fue a partir del momento en que empezó su ministerio. Cuando fue rechazado, cuando fue vituperado, cuando fue menospreciado, hasta cuando fue arrestado y vivió el Vía Crucis hasta llegar hasta la cruz. Por eso dice Filipenses que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo encuentro que el sufrimiento por el cual Jesús nos dejó ejemplo para que nosotros aprendiéramos de ese sufrimiento, conjugó dos cosas que son importantes que vemos reflejadas en Jesús, que era el sufrimiento y la oración. ¿Te has dado cuenta que cuando sufrimos más es cuando más oramos? Cuando más mal nos va es cuando más oramos. Hasta ayuno hacemos. Y hasta casi nos damos latigazos para, ay Señor, ayúdame, porque cuanto más mal nos va es cuanto más oramos. Alguien me preguntaba por qué, o con esto del coronavirus, de repente me mandan mensajes, pastor, ore por nosotros, pastor, ore por nosotros. Y alguien se atrevió a preguntarme y decirme, no seas cuento, Axa. ¿Cómo haces para orar por todas las peticiones que te envían? ¿Cómo haces para orar por todos los que te dicen que ores? ¿Cómo haces para orar, para acordarte de orar por todos? Porque de repente alguien nos manda un mensaje, estamos orando por ustedes, Dios les bendiga, y tal pareciera que no tengo otra cosa que hacer en la vida más que estar orando. Y me la paso orando todo el día porque son muchas las peticiones de oración. Esta semana recibí la noticia de una persona muy querida que le dio COVID. Primero le había dado a su esposo y nos pusimos a orar por él. Y luego le dio a ella. Y la verdad sí me preocupé. Me asusté mucho. Tuve miedo en mi corazón. Como no lo había tenido antes, por nadie que había orado por esta enfermedad.
Pero cuando ella me dijo que estaba enferma, me dio miedo, tuve miedo en mi corazón y dije, Señor, por favor te pido. Y entonces le dije, te voy a hablar todos los días y voy a orar por ti todos los días. Le hablé el primer día, oré, el segundo día le oré. Al tercer día, cuando le iba a hablar, el Señor puso en mi corazón y dijo, Axa, ¿crees que yo puedo sanarla? Le dije, sí, Señor, yo creo. Entonces deja de orar. Ya oraste. Cree que esa oración fue suficiente. Dejé de orar. Dejé de pedir por ella. Solamente me sostuve en que Él me había dicho que la podía sanar. El día de ayer, Dama le mandaba mensaje todos los días, que estés bien, Dios está contigo, ten ánimo, fortalécete. Le mandaba mensajes, incluso dejé de hacer videollamada con ella. Y el día de ayer ella me hace una videollamada, la vi fortalecida, la vi bien y me dice, estoy bien, estoy mejor, gracias por tus oraciones, estoy saliendo de esto. Y me sentí tan contento porque entendí que lo que Jesús nos enseñó a través del sufrimiento que padeció, por el que aprendió la obediencia, fue esa relación en la cual Jesús encontró la fortaleza que necesitaba en el sufrimiento, y era la oración. No te estoy diciendo que te vuelvas un ratón de iglesia y que te la pases orando todo el día. Ora y cree que tu oración ha sido escuchada. ¿Cuánto tienes que orar? Se los he dicho muchas veces y se los vuelvo a preguntar. ¿Cuánto tiempo tenemos que orar? El necesario. ¿Cuánto? El necesario. Yo oré por esta mujer una vez y el Señor no me dijo nada. Una segunda vez y el Señor no me dijo nada. Estaba dispuesto a orar todas las semanas y todo el mes si era necesario. Los 40 días de su cuarentena me iba a pasar orando si era necesario. Pero al tercer día que yo iba a orar por ella, el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿crees que puedo sanarla? Ya oraste. Cree en esa oración. Y no volví a orar por ella, más que mandarle una palabra de aliento, una palabra de ánimo, para que ella mantuviera la fe. Y ayer recibí la noticia de que estaba bien. Bueno, habíamos guardado en secreto su nombre porque no queríamos que se enteraran. Pero ya como ya se enteraron mis papás, les comparto, era mi hermana la que estaba enferma, mi hermana de sangre, mi hermana mayor, y tuve miedo cuando supe que estaba enferma. Cuando me dijo que su esposo estaba enferma, no tuve miedo. Dije, vamos a orar y echarle ganas, y casi regañaba a mi cuñado. Pero cuando me dijo ella que ella estaba enferma, sí tuve miedo. La verdad tuve mucho miedo, y luego cuando la vimos en una videollamada, mi esposa y yo, la vimos con su oxígeno y la veíamos demacrada y en cama, y la verdad mi corazón se hizo chiquito. Pero ver la mano de Dios y ver cómo Dios la levantó me da la certeza de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, hermano. No cometas el error de ajustar a Jesús a tu carácter. No hagas a Jesús a tu tamaño. No hagas a Jesús de acuerdo a tu fe o a tu religión o a tu religiosidad. No hagas a Jesús tan reducido y tan pequeño que puedas imitarlo. Conoce al verdadero Jesús, a Jesús el de la Biblia, y ajústate a Él. Acércate a Él, sé como Él. No es fácil, yo no digo ni pretendo ser ya o decir ya soy como Jesús. No, yo todavía sigo esforzándome, luchando y tratando de mejorar mi carácter y mi forma de ser para ser más como Él. Pero me esfuerzo por ser más como Él. Es mi oración y es mi deseo que seas más como Jesús. Pido a Dios que este año tu propósito sea ser más como Jesús. Que este año puedas conocerlo más, y espero Dios me preste vida y fortaleza para enseñarte al respecto. Jesús padeció, y por lo que padeció aprendió la obediencia. Pero no es porque haya padecido por haberse equivocado, sino que entendió que en medio del sufrimiento, cuando se sufre, la mayor fortaleza es la oración. Acércate a Dios en oración, busca a Dios en oración, y como dice Hebreos 11, versículo 6,
porque el que se acerca a Dios crea, es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Yo creo que Él quiere darte tu recompensa y creo que este año podrás experimentar oraciones con respuestas, oraciones con resultados favorables, oraciones con milagros sobrenaturales. Hemos visto milagros. Oramos por un bebé, se puso mal, nos avisan el primer día estaba muy mal, temperatura altísima. Hablamos por teléfono, hicimos una videollamada con la mamá, con la abuela y con el bebé. Oramos por el bebé, se le quitó la temperatura, sanó muy bien, gracias a Dios, completamente. Y me decía Ceci, ¿cómo el bebé sanó tan rápido? Le digo, porque al bebé no hay que convencerlo. A los adultos hay que convencerlos de que Dios puede sanarlos. Y por eso cuesta tanto trabajo orar por un adulto. Un niño no. Un niño no. El día que oré por mi hijo, que oré por mi hijo porque estaba con temperatura altísima, a él no le di el sermón, mira mi hijo, porque Jesús vino a la cruz y su llaga, fuimos nosotros. No le tuve que, lo único que hice fue montarme sobre él, orar, reprender la enfermedad y la temperatura se fue. No tuve que convencerlo. Hoy no. Hoy tenemos que convencernos de que Jesús puede. Esa es la manera en que tratamos de ajustar a Jesús a nuestra conciencia, a nuestra conveniencia, a nuestro entendimiento. Por eso necesitas conocer a Jesús de la Biblia. Y espero, y esa es mi oración, que este año podamos conocerlo más. Amén. Oremos pues. Quiero hacer 2 oraciones. La primera de ellas es por si tú nunca has conocido a Jesús. Si esta es la primera vez que escuchas un mensaje como este y ha inquietado tu corazón el querer conocer a Jesús. Si ese es tu caso, te invito a que hagas una oración. La Biblia dice que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Como ya lo leíamos hace un momento, Jesús se entregó voluntariamente para darnos salvación. Éramos nosotros los que teníamos que morir. Y Jesús vino a dar su vida para darte vida eterna a ti. La Biblia dice que la forma de cambiar nuestras circunstancias y conocer a Jesús es reconociendo que hemos pecado, que hemos estado lejos de la voluntad de Dios y reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, que vino en carne y en sangre para morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar y que resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Si tú crees eso, puedes creer eso y sé que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, dándote convicción de ello, te invito a que hagas esta oración. Cierra tus ojos ahí donde estás, si puedes cerrarlos, cierra tus ojos y escucha esta oración y repítela contigo. Repítela abriendo tu boca, no en tu pensamiento, abre tu boca. Si vienes en el camión, en el autobús, que no te dé pena, no te preocupes, no pondrán mucha atención. Si estás en casa, en la oficina, en algún lugar en particular, abre tu boca, declara con tu voz lo que estás creyendo con tu corazón. Así es que cierra tus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado delante de ti. Reconozco que he estado lejos, haciendo mi voluntad, practicando la maldad que hay en mi corazón y haciendo lo que a mí me ha parecido hacer. Hoy reconozco que he pecado, que he estado lejos de ti, que mi voluntad va contra tu voluntad. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno, que me perdones. Jesucristo, sé que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste en carne y sangre para darme vida eterna a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones, Jesús. Y sé que ahora estás a la diestra del Padre, que has resucitado al tercer día y que estás ahí para darme vida eterna. Acéptame como tu Hijo. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero pasar una eternidad contigo y a partir de hoy, en este momento, quiero que mi vida sea transformada para que yo sea una nueva criatura, que las cosas viejas pasen y que ahora todas sean hechas nuevas. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, te felicito. Es lo que nosotros le llamamos la oración de fe o la oración de salvación. Esta oración es el primer paso para conocer a Jesús. Estaremos orando por ti y pidiéndole a Dios que la gracia y el favor de Dios te cubra para que tú puedas crecer espiritualmente. Escucha estos mensajes porque seguirás aprendiendo acerca de Jesús, te lo garantizo. Y seguro será tu vida y tu relación con Él mucho mejor.
Hermanos, pues terminamos este mensaje y damos gloria a Dios por aquellos que han hecho esta oración por primera vez. Aquellos que reciben a Jesús por primera vez provocan una gran celebración en el cielo porque alguien más ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Nosotros como familia, como comunidad en Cristo Jesús, hoy necesitamos reconocer, si no hemos conocido a Jesús verdaderamente, necesitamos reconocer que tenemos que conocerlo mejor. Así es que te invito a que este año te hagas el propósito de conocer más a Jesús. 1, a través de tus oraciones. 2, a través de la lectura de la Biblia. Y 3, a través de estas enseñanzas que estaremos compartiendo contigo cada domingo y los martes. Por cierto, este martes no tuvimos transmisión, les ofrezco una disculpa, pero el próximo martes ahí estaremos, primeramente Dios. Así es que escucha más acerca de Jesús para que lo conozcas mejor. Ten cuidado con lo que escuches. Ten cuidado porque por más bonito que parezca y por más emocionante que se oiga, asegúrate que tenga que ver con la Biblia, para que no haya confusión ni error en tu corazón. Estamos para servirte. Oremos pues y que en tu corazón ya haya el deseo y la convicción de conocer más a Jesús. Que ese sea tu propósito de este año. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por la enseñanza que has compartido con nosotros. Reconocemos que Jesús es tu Hijo, que es nuestro Salvador, que es el Mesías prometido, el Mesías enviado, que en Él se cumplieron todas las promesas y las profecías declaradas acerca del ungido, del Cristo, del Mesías enviado, que en Él se cumplieron todas y se cumplirán las que faltan por realizarse. Hoy, Señor, confesamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en nuestra salud. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el soberano, Él es quien tiene autoridad sobre nosotros. Y nosotros, Señor, tomamos hoy la decisión de acercarnos y de conocerle más. En el nombre poderoso de Jesús, a ti la gloria, Padre. Amén y amén. Pues, queridos hermanos, envíen sus saludos, sus amenes, sus bendiciones. Gracias por escucharnos hasta este momento. Les bendecimos nosotros. Solamente recordarles, bueno, primero, felicidades a los cumpleañeros. Hoy es cumpleaños de mi hijo Israel. Le felicitamos. Antier, el viernes me parece que fue cumpleaños de la hermana Celsa. Ayer o antier, hermana, fue su cumpleaños. Le felicitamos. Sabe que le queremos mucho. Y a todos los que cumplieron años en estos días, les enviamos un fuerte y cariñoso abrazo. Sabemos que Dios está con ustedes. Estamos orando porque así sean. Perdonen si no los menciono a todos. La verdad es que mi memoria con las fechas de cumpleaños no es muy buena. Solamente me acuerdo de algunos y les agradecemos mucho que estén con nosotros. Así es que hoy les bendecimos a todos. Muchas felicidades, amigos, conocidos, compañeros de milicia, amigos de internet. Feliz cumpleaños a quienes cumplieron años. El esposo de la hermana Irma Astudillo, felicidades por su cumpleaños también. Y a todos, porque no me acuerdo de todos, la verdad. Muchas felicidades a todos. Sean muy, muy bendecidos. Dios sea con ustedes. El templo sigue cerrado. Lamentablemente seguiremos teniendo reuniones a través del internet. Pero aunque el templo sigue cerrado, seguimos pagando la renta. Así es que, hermanos, saben que dependemos completamente de Dios, pero Dios los usa a todos ustedes para que este ministerio siga avanzando. Así es que si tienes a bien una ofrenda, tus diezmos, tus semillas, si tienes algo que enviarnos, ponte en contacto con nosotros a través de Messenger aquí en Facebook o a través de nuestro WhatsApp personal, que es el número que ha estado saliendo durante toda la transmisión. Ese es mi número personal. Puedes mandarme un mensaje, hazme saber quién eres, porque de repente no tengo tu número guardado. Dame tu nombre para saber quién eres. Y si tienes alguna ofrenda, nosotros te haremos llegar a una cuenta en el cual puedes depositar tu ofrenda. Y te agradecemos mucho, de verdad. A quienes lo están haciendo, de verdad nos ha sorprendido Dios en su fidelidad, porque cuando parecía que se estaba cerrando una llave, Él abrió otra y hoy pudimos nuevamente cubrir la renta este mes. Gracias a todos, gracias por su generosidad. Oramos por sus ofrendas, oramos por sus semillas. A los hermanos en Perú, gracias, hermanos, sé que ven este video, les envío mi cariño,
Les envío mi afecto a Milicia de Jehová, la iglesia que está bajo cobertura de Manto Nuevo. Les enviamos nuestro cariño. Están en nuestras oraciones. Estamos preparando material para ustedes y les bendecimos. Gracias por sus diezmos. Los hemos recibido. Gracias en verdad a todos ustedes por su fidelidad. Dios nos sorprende y nos maravilla con todo lo que Dios está haciendo. Y todos ustedes que han dispuesto en su corazón ofrendar o diezmar a este ministerio, les agradecemos, están en nuestras oraciones, recibimos con gratitud y humildad esas semillas y esas ofrendas y sabemos que cumplen el propósito por el cual Dios las está enviando. A los de casa, no se pierdan la oportunidad, de formar parte de esta bendición y de esta disposición de dar, porque Dios está haciendo cosas extraordinarias. Recibimos los testimonios y recibimos las noticias de aquellos quienes están sembrando y quienes están ofrendando y diezmando, y es maravilloso saber que somos buena tierra. Lo hemos dicho desde el principio, lo sabemos, lo reconocemos, y nosotros, Manto Nuevo, comunidad Manto Nuevo, somos buena tierra. Así es que todo lo que siembras, seguro lo cosecharás. Todo lo que bendigas a este ministerio, seguro recibirás al 30, 60 y 100 por uno. No te estoy hablando de emociones ni te estoy queriendo emocionar con esto. No es una palabra emocional. Es una palabra que tenemos certeza que a lo largo de 13 años de ministerio hemos visto el cumplimiento de esta promesa y sé que así será. Así es que si tú ves este mensaje y tienes oportunidad de aportar, ahí saldrá el número de WhatsApp, ahí estará el número para que lo veas, para que mandes tu mensaje y te enviamos el número de cuenta al que puedes hacer tus depósitos. Seguimos orando por sus necesidades y el próximo domingo tomamos una decisión. Queremos irles enseñando e irles compartiendo acerca de la Cena del Señor. Así es que tendremos cada 15 días, queremos que cada 15 días tener la celebración de la Cena del Señor. Así es que tendremos, eso lo hacemos a través de Zoom, no lo hacemos aquí en Facebook en vivo, lo hacemos a través de Zoom, así es que estén al pendientes, por favor. Si alguien no tenemos agregado en el grupo, en los grupos de la iglesia, y no están recibiendo las notificaciones para conectarse a la celebración de la Cena del Señor, por favor háganoslo saber. Háganos saber que no están siendo enterados, que no están recibiendo el enlace para entrar a la transmisión de Zoom y que no están formando parte de la celebración de la Cena del Señor. Les estaremos enseñando, estaremos celebrando la cena y ahí estaremos orando por sus necesidades. Así es que recuerden, ese video no lo hacemos en vivo, no sale en las redes sociales, eso solamente es en Zoom para nosotros, para tener la comunicación, para poderlos ver, para poder estar en contacto con ustedes. Así es que hagan lo posible por entrar a esas transmisiones de Zoom y conectarse con nosotros ahí, porque ahí estaremos orando, cantando alabanzas, celebrando la cena, orando por sus necesidades, viéndonos y saludándonos a través de esas transmisiones. Así es que avísenos si no estás en estos grupos, te vamos a enviar el link. Lo hacemos por WhatsApp, la transmisión la hacemos en Zoom, ahí es donde lo hacemos en Zoom, y ahí celebramos la Cena del Señor. Explicamos lo que es la cena, te damos enseñanzas que son maravillosas acerca de la cena, que tienes que saber y que tienes que entender para que veas la importancia de celebrar la Cena del Señor. Yo espero que lo hagamos a lo largo de este año. Cada 15 días lo estaremos haciendo para que participes de ello. No te pierdas esa oportunidad, participa de la Cena del Señor. Solamente necesitamos que nos hagas llegar por WhatsApp tu número telefónico para agregarte a alguno de los grupos o mandarte de manera personal el enlace de Zoom para que puedas entrar y participar de la Cena del Señor. No lo hacemos aquí público, no lo hacemos abierto, porque el corazón de muchos se ofende, el corazón de muchos cristianos se ofende de que lo hagamos así, que es sacrilegio, que está mal, que estamos haciendo un acto pagano, en fin. Y para no ofender a nadie, para que nadie se ofenda, para que nadie quede herido por sus susceptibilidades, lo hacemos a la comunidad, a los que quieren participar, a los que quieren formar parte de esta celebración de la Cena del Señor. Les enviamos el link de manera personal y pueden involucrarse. Así es que solamente háganoslo saber. Mande
un número de cel aquí al WhatsApp personal o por Messenger, mándenos por Messenger, mándenos un número de WhatsApp al que le podamos enviar el link. Nada más, es lo único que necesitamos. Y ya les haremos llegar. Entonces, hermanos, dentro de 8 días preparen los elementos, el pan y el vino, que en este caso son jugo de uva, sin vino, sin alcohol, jugo de uva y algún tipo de galletas sin levadura. Lo que nos ha parecido que menos levadura tiene son las galletas saladas, pero cualquier pan, de hecho es un símbolo, cualquier pan puede ser útil. No va a decir, ay, es que no tengo galletas saladas, pastor, y de esa marca menos. No es la marca, no es el jugo, es lo que representa. Es un jugo de uva de cualquier marca, de cualquier tipo, de cualquier presentación. No necesitas mucho, solamente participamos con un poquito de jugo y un pan. Sugerimos que sean galletas saladas, sin sabor, que no tengan azúcar, que no tengan levadura. Sugerimos que sea eso. Si puedes conseguir pan judío, pan árabe, que no tiene levadura, pues excelente. Pero no es requisito, o sea, no te vas a decir, ay, quiero buscar ese para que tenga más efecto. No, solamente tiene que ser jugo y pan. Esos son los elementos que necesitas. Jugo de uva y pan, cualquiera. Preferimos que sean galletas porque tiene menos levadura y por el simbolismo que tiene, pero cualquier pan es válido. Así es que quien quiera participar con toda confianza puede hacerlo. Solamente háganoslo llegar su número telefónico. Un abrazo bien fuerte a todos, hermanos. Oremos para ser despedidos. Deseo con todo mi corazón que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el rostro de Dios resplandezca delante de ti, que sea tu sol de justicia, que ilumine tu camino, que donde quiera que vayas, donde quiera que estés, Él guíe tus pasos, que seas bendito en tu salir y bendito al regresar, que la gracia y el favor de Dios te sostengan todos los días, que no falte el alimento en tu mesa, que todo lo que Dios provea sea abundante para tu vida, que las bendiciones de Dios vayan en aumento todos los días y que todos los días puedas experimentar el amor, la misericordia y el favor de Dios en tu vida, en tu familia, en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Que la enfermedad no llegue a tu casa. Cancelo todo plan, todo diseño y toda estrategia que el diablo quiere hacer para destruirte por medio de la enfermedad. No lo hará en el nombre de Jesús. Y si por alguna razón que desconozco y no sé, porque Dios es soberano, la enfermedad llegara a tu casa, le pido a Dios con todo mi corazón que tu fe no te falte, que te fortalezcas en el Espíritu y que confíes completamente en que el Señor te librará de esta enfermedad, porque por su llaga hemos sido nosotros curados. Te envío un fuerte abrazo y que la gracia y el favor de Dios sea contigo. En el nombre de Jesús te bendigo. Hermanos, les amamos, les bendecimos, les agradecemos su compañía. Déjenos sus comentarios, sus preguntas aquí en los comentarios de Facebook. Estaremos subiendo el video de la semana pasada y el de hoy a YouTube en unos minutos. Ya estarán ahí en YouTube. No me había dado cuenta que no habíamos subido el de la semana pasada, pero ya en unos minutos estará ahí. Y nos vemos el martes con la ayuda del Señor. Y el próximo domingo aquí te esperamos. A las 10 de la mañana es en Zoom, a las 10 de la mañana es el horario de la reunión en Zoom y a las 11 aquí nos vemos en Facebook. Dios te bendiga, el Señor sea contigo. Un abrazo bien fuerte a todos y el Señor sea con todos ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones.